Buenas tardes, soy Jaime López Vela, diputado federal y presidente de la Comisión de Diversidad. Y estamos esta mañana aquí para llamar la atención de nueva cuenta ante nuestra comunidad y ante la sociedad en general de todos estos actos de discriminación que de manera constante seguimos constatando alrededor del país y en torno a las identidades sexuales que forman la diversidad sexual y la diversidad de género. Y quiero referirme en concreto a un acto de violación a los derechos humanos terrible ocurrido el 19 de abril del 2025 que denuncian integrantes del colectivo Ixtepec Diverso. Amarus Wendavani de Ixtepec AC, la Red de Mujeres Lesbianas, ENGIU, personas sexo diferentes del Istmo y el Centro Cultural Biosegola. Todos ellos realizaban un acto sencillamente pues de diversión, un acto cultural, un acto de convivencia entre nuestra comunidad, y todo estaba muy bien hasta que llegó la Policía Municipal y la Guardia Nacional. Y entonces violentaron el evento, irrumpieron y atentaron contra la dignidad, contra la tranquilidad, contra la paz de nuestra comunidad en Ixtepec, que se reunía para convivir, solo para convivir. Y estas violaciones a los derechos humanos son muy graves. Son muy graves porque nos hablan de una total desvalorización de nuestra comunidad, a la que no se le respeta, ¿no?, en un acto tan mínimo como pudiera ser un acto festivo, que además era un acto privado, en el que las autoridades no tenían por qué intervenir de manera alguna. En fin, y estamos tomando, por supuesto, cartas en el asunto. Estamos atendiendo esta denuncia muy seria que nos llegó por las redes sociales. Y bueno, ya daremos cuenta de todas las acciones que estamos realizando y lo que vayamos logrando en aras de que estos actos no queden impunes, porque constituyen violaciones a los derechos humanos muy graves. Pero también quisiera esta mañana, pues, saludar esta mañana a quienes nos acompañan aquí, a Leonardo Poblete Galván. Bienvenido, Leonardo. Al abogado Rubén Uriza Basso, bienvenido, abogado, buenos días. Está con nosotros Luis Alberto Bonilla Ramírez, pero también nos acompañan Johan Fernández y Noemí Arzate. Y estamos aquí justamente también para denunciar otra situación de violación a los derechos humanos, pero que tiene matices un poco distintas, porque en este caso, y es muy importante por eso este caso, y ya el abogado nos ayudará a aterrizar muy claro el sentido de la resolución que estamos esperando por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo trascendente de esto, decía yo, es que pues esta lucha que hemos emprendido desde hace muchos años y a partir de la que hemos conquistado derechos de igualdad y no discriminación, continúa dando frutos. Y este caso, en el caso de Leonardo Poblete, pues nos sentimos también felices, contentos y orgullosos de ver que esa lucha en la que hemos participado muchas personas desde hace muchos años, hoy pues estamos la víspera de una resolución que tiene que ver con la discriminación, con las LGBTIQ-fobias,
con la triste realidad que seguimos viviendo, ¿no? Esa que discrimina, esa que interrumpe un proyecto de vida, esa que causa problemas de salud mental, esa que rompe el equilibrio de una persona solo por ser señalada, estigmatizada, ¿no? Y en fin, ya Leonardo nos contará ahora la situación, pero yo quería señalar la trascendencia de esta resolución, decía, por varios factores. Uno de ellos, porque esta lucha llega a un punto muy concreto. Ahí mismo, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvimos que realizar el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran la orientación sexual o la identidad de género. Y en ese sentido, esta resolución es muy importante porque, miren ustedes, la Corte resuelve en parte una pregunta que tiene que ver en cómo debe aplicarse la perspectiva de orientación sexual, identidad de género y expresión de género y características sexuales al vincular a proceso. Algo que justamente necesitamos que se haga valer desde la Constitución, porque hemos emprendido la lucha para que el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por orientación sexual, por identidad de género, por expresión de género y por características sexuales queden plasmados para que nuestros derechos de igualdad y no discriminación puedan ser hechos valer. Y estamos emprendiendo, y este es el proyecto número 1 que tenemos desde esta legislatura, esa reforma constitucional. Y esta sentencia tristemente nos da la razón. Y digo tristemente porque la misma Corte está diciendo esa pregunta no se ha respondido. Y mientras no respondamos a ello desde la Constitución, vamos a seguir viendo violaciones como las que Leonardo Poblete ha vivido y como las que seguimos viendo, las que acabamos de constatar en Ixtepec, en Oaxaca, y las que seguimos viendo todos los días. Así que, querido Leonardo, bienvenido. Yo te pido que nos cuentes qué ha pasado en torno a este hecho tan lamentable, este hecho de discriminación, y estamos para escucharte. Gracias. Gracias, diputado. Muy buenos días. Agradezco al diputado Jaime López Vela, presidente de la Comisión de Diversidad de esta Cámara, y a todo su equipo, así como a todos los presentes por la oportunidad de permitirme ser escuchado en este recinto tan importante para las y los mexicanos. Saludo a todas, todos y todos los presentes, así como a todas las personas a las que les llegue este mensaje. Hoy mi voz es una causa que reivindica a todas aquellas personas que, como yo, han sufrido humillaciones, maltrato y discriminación en sus centros de trabajo. Hace 7 años que decidí denunciar la discriminación que estaba sufriendo por parte de mis superiores jerárquicos en el banco suizo UBS, mismas que se identificaron después de anunciarles que sería papá por adopción junto con mi esposo para formar una familia homoparental. Fue entonces que conocí la verdadera cara de UBS, la de discriminación, la homofóbica e hipócrita, de una firma que presume ser una de las más inclusivas y con las mejores políticas de diversidad del sector financiero internacional. Nada más falso que eso. El 27 de diciembre, al terminar la audiencia de control, los abogados del banco, riéndose de mí, me dijeron que tendrían al menos 10 años para hacerme sufrir y que jamás llegaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ellos hoy les digo que me tomó 5 años llegar a este punto, pero que el próximo 30 de abril, la primera sala de la Suprema Corte resolverá un aspecto fundamental de mi lucha, que es la de la responsabilidad penal del banco por la discriminación que sufrí. Una
una vez más, a lo largo de los años, se demuestra que la discriminación de la que fui víctima no es un invento del joto resentido, como sus abogados me han llamado en tribunales. Al día de hoy, el CONAPRED, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la Ciudad de México, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y hasta una ministra de la Suprema Corte de Justicia han reconocido los hechos ilícitos con los cuales toda una organización internacional desplegó acciones tendientes a socavar mis derechos laborales por el simple hecho de ser homosexual y querer formar una familia. Y a pesar de lo que han dicho todas estas autoridades, ¿qué ha hecho el banco? Llamarme joto resentido en los tribunales y altas esferas del mundo financiero, amedrentarme, amenazarme con la idea de destrozarme la vida, de vivir una pesadilla legal por años, proteger y pagar la defensa de sus funcionarios, antes que preferir ofrecer una disculpa y reparar el daño que le han hecho a mi familia. Pero ¿saben qué? Sí soy joto, pero no soy un joto resentido. Soy un padre de familia que quiere enseñarle a sus hijos que se puede luchar por un mundo mejor y que se vale enfrentarse a todo y a todos con tal de hacer valer sus derechos y su dignidad. Pero lo más triste es que mi caso no es un caso aislado y como yo, miles, si no es que millones de mexicanos son discriminados diariamente en sus trabajos, escuelas y hasta en el seno de sus familias. El 70% de las quejas que recibe el COPRED en la Ciudad de México tienen como base la discriminación en los centros de trabajo. Ese es el tamaño de la discriminación laboral de nuestro país, de esa realidad que viven todos los días las personas que integran los colectivos de la diversidad sexual, así como las mujeres, las personas que pertenecen a nuestros pueblos indígenas, las mujeres embarazadas o en lactancia, y las y los que viven con alguna discapacidad y todas aquellas que pertenecen a un grupo vulnerable. Mi caso es un ejemplo más de lo difícil que es acceder a la justicia en nuestro país. Han sido años de angustia, depresión, ansiedad y lucha, en la que no hubiera podido estar aquí sin la ayuda de mi familia, amigos que me ayudaron a no perder la esperanza. Pero lamentablemente no todas las víctimas tienen los medios ni el tiempo para alcanzar la justicia y eso hace que las empresas sigan en la impunidad. Es por ello que esta resolución que se va a votar este miércoles es tan relevante, porque no solo se refiere a la posibilidad de que las empresas puedan ser llevadas a juicio por los delitos que cometan, sino porque reivindica los derechos de todas, todos y todes los que han sido víctimas de una acción ilícita por parte de una empresa, ya sea desde el ámbito laboral, como consumidores, como habitantes o como defensores de sus entornos, porque reivindica a todas aquellas que por los años han tenido que callar por el miedo a no volver a encontrar trabajo y por la amenaza de que sus patrones los boletinen y les impidan volver a trabajar. Por eso hoy le pido a las ministras y a los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se sensibilicen sobre este mal y que le pongan un alto a la impunidad de las empresas y que estén a la altura de las necesidades de la sociedad que clama por justicia. Hoy más que nunca les pido que se haga justicia en mi caso y que voten a favor de este gran proyecto que elaboró la ministra Margarita Ríos Farjat y que hoy está en su consideración. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, Leonardo. En efecto, desde esta tribuna nos sumamos a este llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es importante que la Corte haga valer los principios que esta segunda transformación ha venido imprimiendo de manera muy clara. El presidente López Obrador realizó las acciones necesarias para separar el poder político del poder económico. Y en esta separación que continuamos viviendo bajo la conducción de la presidenta Claudia Sheinbaum, es preciso mostrar a las empresas, a esta señalada en este caso en particular, pero a las empresas,
que el marco de los derechos humanos, por supuesto que está por encima de cualquier otra circunstancia, incluyendo su poderío económico. Entonces, esta resolución es trascendente también para esto, porque tiene que ver, insisto, con los principios de la Cuarta Transformación que le hemos impreso a la Cuarta Transformación, y los derechos de la comunidad LGBTIQ+ son parte de la Cuarta Transformación. Así que vamos a estar muy atentos a la resolución de la Corte, pero también quisiera aprovechar, bueno, eso lo haré al final ahorita, querido Leonardo. Le voy a pedir ahora, pues, al abogado Rubén Uriza que nos ayude a entender así de manera muy sucinta para todos la trascendencia de la resolución de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe producirse este 30 de abril. Por favor, abogado, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por este foro, diputado. Y para mí es un honor estar presente en este Palacio Legislativo, en esta Cámara de Diputados, que es un espacio dedicado a recibir la voz de todos. En este espacio tengo el honor de defender la lucha contra la discriminación corporativa desde la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Siguiendo los lineamientos de la petición del diputado, les comento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los proyectos de los amparos en revisión 891 y 892 del 2023, bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, nos publica el pasado 24 de abril estos proyectos, los cuales pueden consultar de manera abierta en internet, en las listas de sesión. Y en estos proyectos hace una primera gran piedra angular respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por discriminación corporativa, en un precedente que estimamos histórico, porque es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aborda estos temas tan trascendentes. Tanto la discriminación corporativa, que es una realidad en todas las empresas de México, inclusive en los colegios, y forma desafortunadamente parte de una mala cultura que esperamos cambie con esta resolución o empiece a tener un paso de conciencia para que tanto las escuelas, las empresas y en general la comunidad deje de hacer ataques sistemáticos, de llenarse de odio en contra de la comunidad LGBT. En su proyecto, la ministra Ríos Farjat establece por principio de cuentas que existe la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y esta existencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas no debe limitarse solamente a los asuntos en donde las personas jurídicas obtengan un beneficio económico, sino que se trata de cualquier beneficio. Y esto lo sigue y siguiendo los lineamientos que ha establecido la ONU, que ha establecido la ONU al publicar los principios de Ruggie, los cuales establecen de manera enfática que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no solamente se limita al beneficio económico, sino que las personas jurídicas deben de responder por violaciones a derechos humanos. En este sentido, se debe de proteger lo más importante, que son los derechos humanos, y atiende principalmente a casos como el que nos ocupa en contra de la dignidad, porque ya basta que las personas jurídicas de manera sistemática realicen una discriminación corporativa en donde no se permite ascender, en donde se obstaculiza el empleo, en donde se realiza un trato desigual, en donde se toleran las burlas, comentarios misóginos en contra de la comunidad LGBT y deja de privilegiar a personas, ya sea desde el clasismo, credencialismo, que término que conocimos hoy, y también que se les impida a las personas, ya sea de la comunidad LGBT, personas trans o
o las propias mujeres ascender a puestos. ¿Cuántas mujeres, personas trans o miembros de la comunidad LGBT conocen ustedes que forman parte de la alta dirección de las empresas? ¿Cuántas personas trans de la comunidad LGBT o mujeres conocen ustedes como rectoras de una universidad? No es por falta de capacidad, es por odio. Es por no hacer un trato igual, y esta es una primera piedra angular que establece la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en este proyecto. Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este proyecto que la responsabilidad penal de las personas jurídicas debe extenderse a todos los delitos en la Ciudad de México, lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque el derecho penal y el compromiso de la justicia es defender al débil de cualquier violación a derechos humanos. No hablamos de dinero, hablamos de dignidad. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece y reitera la obligación por parte de los juzgadores de juzgar con perspectiva de género, pero no solamente haciendo una diatriba, copiando un texto para pegarlo en su resolución, sino desde el corazón, desde la razón, de manera que juzgar con perspectiva de género no se limite a hacer una simple cita, una mera transcripción que probablemente la tienen guardada en sus archivos para después pegarlos, sino que va más allá, a voltear a ver el caso, a quitarle la venda de los ojos a la justicia y que vea la diferencia, el sufrimiento y la realidad cotidiana que todos los días vive la comunidad LGBT, la comunidad trans y también las mujeres, todos los días desde el odio. Esa es la importancia de este caso. Es un caso que no solamente se trata de darle justicia a Leonardo Poblete, sino que Leonardo Poblete es una persona que sufrió discriminación y que ha recorrido todo un desierto procesal para el día de hoy poner en palestra, poner en nuestro máximo tribunal la oportunidad histórica que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación de darle un principio de cambio a quien ha sufrido todos los días por la elección de quién es y a la persona a quien decidió amar. Hago un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que aproveche esta oportunidad histórica y apruebe este proyecto que no trata más que de justicia. Justicia para un grupo de personas que ha sido históricamente desfavorecido. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, abogado. Que yo quiero reiterar, en efecto, la satisfacción que escucho con la exposición que el abogado ha presentado. Porque todo esto es lo que hemos venido pugnando y hoy, tristemente, el caso de Leonardo es el que lo ha puesto sobre la mesa, y digo tristemente porque se trata de un acto que él vivió, que él sufrió y que le ha costado todo este camino. Pero también quisiera decir alegremente, querido amigo, porque yo te quiero ahora pedir, esta resolución es de una trascendencia brutal, en efecto, para el marco jurídico mexicano. Y a partir de que se pronuncie la Corte este miércoles, yo te quiero invitar a que desde aquí, desde la Cámara, pugnemos porque esta sentencia tuya se convierta en el marco, abogado, ¿no?, que nos hace falta a nivel corporativo. Vamos a revisar en qué está y vamos a ver qué es lo que podemos hacer para que no se reproduzcan los casos Leonardo Poblete. ¿Les parece?
Así que, pues muchas gracias. Hemos estado aquí para denunciar, decía yo, estos dos casos, el caso de la violación a los derechos humanos de nuestra comunidad en Ixtepeca y en Oaxaca, y la resolución que la Corte deberá emitir este 30 de abril, por el que vamos a estar muy atentos, que tiene que ver con resolver todo este caminar jurídico que ha emprendido Leonardo Poblete para obtener justicia frente a la discriminación corporativa. Y ya veremos qué resuelve la Corte. Muchas gracias y buen día.